Hola, soy Sofía, y la noche en que mi padre me dijo que nunca sería tan buena como mi hermana, lo hizo con una sonrisa, mientras admiraba el reloj de $8,000 que ella supuestamente le había regalado. Ese fue el momento exacto en que comprendí que, para mi propia familia, yo no era más que una sombra, un cajero automático con sentimientos. Fue la humillación más silenciosa y, a la vez, la más ensordecedora de mi vida. ¿Alguna vez te has sentido invisible para las personas que más deberían verte? Antes de contarte cómo ese reloj de lujo destrozó lo poco que quedaba de mi familia y me obligó a descubrir una traición mucho más profunda, deja un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderse lo que pasa cuando la hija perfecta resulta ser una estafadora y la hija, aburrida, tiene todos los recibos para demostrarlo. Desde que me mudé a Miami hace 3 años para trabajar como analista de datos, establecí una rutina sagrada. El primer día de cada mes, una transferencia automática de $2,000 salía de mi cuenta. El destinatario era, según yo, una cuenta de ahorros para mis padres, Javier y Marta. Mi intención era simple y honesta: ayudarlos con la hipoteca de su casa en Coral Gables y darles un respiro financiero, un gesto de gratitud por todo lo que me habían dado. Vivía de forma modesta en mi pequeño apartamento, controlando cada gasto para poder cumplir con ese compromiso que me había impuesto a mí misma. Para mí, era una forma de demostrarles mi amor y mi madurez, de sentir que, a pesar de la distancia, seguía cuidando de ellos. Ingenuamente, creía que este sacrificio silencioso era visto y valorado, aunque nunca hablaran de ello directamente. El problema era que, en cada llamada telefónica, el tema central nunca era mi vida o mi esfuerzo, sino el deslumbrante éxito de mi hermana mayor, Isabela. No sabes, Sophie, tu hermana nos ha vuelto a sorprender, decía mi madre con una voz llena de orgullo. Me contaban del nuevo BMW que se había comprado, de sus viajes de fin de semana a Los Cayos, de las cenas en restaurantes exclusivos que ni yo misma podía permitirme. Isabela era el espíritu libre, la artista exitosa que vivía la vida al máximo. Mientras tanto, mis logros eran recibidos con un silencio incómodo o con comentarios condescendientes. ¿Sigues en ese trabajo de computadoras? ¡Qué predecible, hija! Deberías salir más, como tu hermana, me decía mi padre, sin tener la menor idea de que las aventuras de Isabela se financiaban, en gran parte, gracias a la vida predecible que yo llevaba. Esa dinámica me había carcomido por dentro durante años. Crecí bajo la sombra de Isabela. Ella era la carismática, la extrovertida, la que siempre conseguía lo que quería con una sonrisa. Yo era la callada, la estudiosa, la responsable. En las reuniones familiares, todos los ojos se posaban en ella, esperando escuchar su última anécdota fascinante, mientras yo me sentaba en un rincón, sintiéndome como un mueble más en la habitación. Intentaba convencerme de que no era una competencia, de que cada una tenía su propio camino, pero era imposible ignorar el favoritismo descarado. Mis padres hablaban de Isabela con un brillo en los ojos que nunca me dedicaron a mí. Era un dolor sutil pero constante, una herida que nunca cicatrizaba porque cada conversación, cada comparación, volvía a abrirla sin piedad. Recuerdo una vez, cuando teníamos unos 10 y 12 años, Isabela rompió un jarrón carísimo de mi abuela mientras jugaba en el salón. Sin dudarlo, me culpó a mí. Yo intenté defenderme, explicar que ni siquiera estaba en la habitación, pero mis padres no me escucharon. Sofía, no mientas. Tu hermana no haría algo así, dijo mi padre con una severidad que me heló la sangre. El castigo fue para mí, mientras Isabela me miraba por encima del hombro de mi madre con una sonrisita triunfante. Ese día aprendí una lección brutal. La verdad no importaba. Solo importaba la versión de Isabela. Ese patrón se repitió de 1000 maneras a lo largo de nuestra vida. Y yo, tontamente, seguí intentando ganar una aprobación que, simplemente, no estaba disponible para mí. Con el cumpleaños número 60 de mi padre acercándose, sentí una presión inmensa,
Quería darle algo que significara algo que no fuera material, sino emocional. Pasé semanas buscando en cajas viejas, digitalizando fotografías de su infancia, de su juventud, de sus primeros años de matrimonio con mi madre y de cuando nacimos nosotras. Creé un álbum de fotos digital de alta calidad, con anotaciones, fechas y pequeñas historias que había recopilado hablando con mis tíos y abuelos. Era un trabajo de amor, un pedazo de su vida que quería devolverle. Estaba convencida de que, esta vez, mi esfuerzo sería reconocido. Pensé que un regalo tan personal y sentimental podría, por un instante, superar cualquier objeto caro que Isabela pudiera comprar. Mientras trabajaba en el álbum, mi madre me llamó, rebosante de emoción. Isabela es increíble. Le ha comprado a tu padre un fin de semana en un spa de lujo para que se relaje antes de su gran día. Es tan generosa. Sentí una punzada en el estómago, una mezcla de envidia y resignación. ¿Cómo podía un álbum de fotos competir con eso? Intenté explicarle a mi madre lo que estaba preparando, pero su respuesta fue tibia. Oh, qué bonito detalle, hija. A tu padre le gustará. El tono de su voz lo decía todo. Era un regalo. Bonito. Un gesto infantil. Mientras que el de Isabela era un regalo de verdad. Un símbolo de éxito y estatus que ellos tanto admiraban. Cada palabra suya reforzaba mi lugar en la jerarquía familiar. Yo era la de los detalles. Isabela era la de los grandes gestos. Llegó la noche de la cena. El restaurante que mis padres eligieron era uno de esos lugares en Brickell, donde una botella de agua cuesta más que mi almuerzo de toda la semana. Me sentí fuera de lugar con mi vestido sencillo. Mientras Isabela llegó tarde, haciendo una entrada espectacular con un vestido de diseñador y saludando a todos como si fuera una celebridad. Durante toda la cena, ella fue el centro de atención, contando historias exageradas sobre sus supuestos proyectos artísticos y sus contactos en el mundo del arte. Mis padres la escuchaban embelesados, riendo a carcajadas con cada uno de sus chistes. Yo apenas hablé, limitándome a sonreír y a sentir, sintiendo cómo me encogía en mi silla con cada minuto que pasaba. La atmósfera era pesada, cargada de una tensión que solo yo parecía percibir. Finalmente, llegó el momento de los regalos. Con el corazón latiéndome a 1000 por hora, le entregué a mi padre el pequeño dispositivo donde había guardado el álbum digital, explicándole lo que era. Lo tomó, me dio un abrazo rápido y un «gracias, mi amor», que sonó más a formalidad que a otra cosa. Lo dejó a un lado de la mesa sin siquiera encenderlo. Justo después, Isabela se levantó con una caja de terciopelo en la mano. «¡Feliz cumpleaños, papi!», dijo con voz melodramática. Cuando mi padre la abrió, sus ojos se iluminaron de una forma que yo jamás había visto. Dentro, había un reloj suizo, brillante y ostentoso. Lo levantó para que todos lo vieran, y fue entonces cuando pronunció las palabras que se grabaron a fuego en mi memoria. «Es de Isabela. Ella siempre sabe lo que quiero». Luego, se giró hacia mí, y con una risa que pretendía ser una broma, añadió: «Nunca serás tan buena como tu hermana». El mundo se detuvo. El viaje de vuelta a mi apartamento fue un silencio denso y pesado, roto solo por el zumbido del aire acondicionado del auto. Mi padre conducía, con su reloj nuevo brillando bajo las luces de la calle cada vez que giraba el volante. Mi madre intentaba llenar el vacío con comentarios triviales sobre la comida, sobre el servicio, sobre cualquier cosa que no fuera la herida abierta que sangraba entre nosotros. Isabela, en el asiento del copiloto, revisaba su teléfono, sonriendo de vez en cuando, completamente ajena o indiferente al cataclismo que acababa de provocar en mi interior. Yo miraba por la ventana, viendo pasar los edificios de Miami como manchas borrosas, mientras las palabras de mi padre, «Nunca serás tan buena como tu hermana», se repetían en mi mente como un eco cruel. No era una broma, era una sentencia. Era la confirmación de una verdad que había intentado negar toda mi vida. Para ellos, yo era, y siempre sería, la segunda opción, el premio de consolación. Al llegar a mi pequeño apartamento en Brickell, la soledad me golpeó con una fuerza física.
Cerré la puerta y me apoyé en ella, sintiendo el frío de la madera contra mi espalda. El contraste entre el lujo ostentoso del restaurante y la sencillez calculada de mi hogar nunca había sido tan evidente. Cada mueble, cada libro, cada detalle de mi vida estaba elegido para ser funcional y asequible, para poder cumplir con esa transferencia mensual que yo creía que era un pilar para el bienestar de mis padres. Vi sobre mi escritorio el pequeño dispositivo con el álbum digital que le había regalado a mi padre, abandonado junto a mis llaves. Lo que había sido un trabajo de amor ahora se sentía como una ofrenda patética, un intento inútil de hablar un idioma emocional que mi familia simplemente no entendía. No lloré. El dolor era demasiado profundo, demasiado antiguo para las lágrimas. Se había convertido en algo frío y duro, como una piedra en el pecho. Los días siguientes fueron extraños. Una parte de mí esperaba una llamada, una disculpa, cualquier tipo de reconocimiento. Pero no llegó nada. El silencio de mi familia era más elocuente que cualquier palabra. Era la normalización de la crueldad, el acuerdo tácito de que lo ocurrido en el restaurante no había sido más que una anécdota sin importancia. Fue en esa quietud forzada donde la tristeza comenzó a transformarse en otra cosa, una rabia gélida y analítica. Como analista de datos, mi trabajo consiste en encontrar patrones, en conectar puntos que parecen inconexos para revelar una verdad oculta. Por primera vez, apliqué esa lógica a mi propia vida. Empecé a pensar en las pequeñas inconsistencias, en los comentarios al pasar, en la matemática imposible del estilo de vida de Isabela frente a sus supuestos ingresos como artista. La humillación ya no era solo un sentimiento. Se estaba convirtiendo en un problema que necesitaba ser resuelto. Una ecuación con una variable desconocida. Recordé una Navidad, hace unos 5 años. Yo le había regalado a mi madre un marco de fotos digital, cargado con cientos de imágenes familiares. Ella me dio las gracias, pero lo guardó en un armario y nunca lo usó. Unas semanas después, Isabela apareció con un bolso de diseñador carísimo para ella. Mi madre lo exhibía en cada oportunidad, contando a todo el mundo la increíble generosidad de su hija mayor. Cuando le pregunté por qué el bolso era tan importante, me dijo: «Es que, Sophie, esto demuestra lo bien que le va. Me hace sentir orgullosa». En ese momento no lo entendí del todo, pero ahora, conectando los puntos, la verdad era desoladora. Para mis padres, el amor no se medía en afecto o en esfuerzo, sino en valor monetario. Los regalos no eran gestos de cariño, eran trofeos que validaban su éxito como padres a través de los logros materiales de sus hijas. Y en esa competencia, mi amor silencioso y constante no tenía ninguna oportunidad contra el brillo falso de Isabela. Finalmente, una semana después de la cena, mi madre llamó. Su voz era falsamente alegre, como si nada hubiera pasado. «¿Cómo estás, mi vida? Hace días que no hablamos», dijo. No mencionó la cena, ni el comentario de mi padre, ni mi evidente desolación esa noche. Habló del clima, de una vecina, y luego, inevitablemente, el tema derivó hacia Isabela. «Tu hermana está pensando en irse a Europa un mes. Dice que necesita inspiración para su nueva colección. Qué vida tan emocionante lleva, ¿verdad? Deberías aprender un poco de ella, salir de esa rutina tuya». Cada palabra era una pequeña daga, un recordatorio de mi lugar. La escuché en silencio, sin rebatir, sin mostrar emoción. La vieja Sofía habría intentado explicarse, habría buscado su aprobación, pero la nueva Sofía solo sentía cómo se solidificaba el hielo a su alrededor. «Qué bien por ella, mamá. Me tengo que ir. Tengo trabajo», respondí, cortando la conversación por primera vez en mi vida. Colgué el teléfono y sentí una extraña calma. La conversación había sido la última pieza del rompecabezas. Mi madre no era una víctima pasiva del favoritismo de mi padre. Era una arquitecta activa de esa dinámica. Su orgullo no estaba en nosotras, sino en lo que podíamos proyectar al mundo. Isabela proyectaba éxito, lujo y libertad. Yo proyectaba estabilidad, responsabilidad y, para ellos, aburrimiento.
No importaba que la estabilidad que yo representaba fuera, irónicamente, la que financiaba la fachada de mi hermana. Ellos no querían ver la verdad, solo querían disfrutar del espectáculo. Y yo, hasta ese momento, había estado pagando la entrada, el catering y las luces del escenario, mientras me obligaban a sentarme en la última fila, donde nadie pudiera verme. Esa llamada no me rompió el corazón, me lo blindó. Esa misma tarde, como si el universo quisiera ponerme a prueba, Isabela subió una foto a sus redes sociales. Era un primer plano del reloj de mi padre en su muñeca, con el sol de Miami reflejándose en la esfera. La descripción era un vómito de sentimentalismo barato. Ver a mi papi tan feliz con mi regalo no tiene precio. El fruto del trabajo duro siempre vale la pena. Family first, your hard work pays off. Sentí una náusea profunda. El fruto del trabajo duro. ¿Su trabajo o el mío? La hipocresía era tan descarada, tan insultante, que la rabia fría que sentía se convirtió en un fuego blanco y purificador. Ya no había dudas, ni vacilaciones. La injusticia tenía un rostro, una voz, y, ahora, una prueba fotográfica de su descaro. Esa imagen fue el catalizador final. El espectáculo había terminado. Era hora de apagar las luces. Me senté frente a mi computadora, abrí la página de mi banco y navegué hasta la sección de transferencias programadas. Allí estaba. Transferencia mensual a Javier y Marta. $2,000. La línea de texto parecía burlarse de mí. Llevaba activa 36 meses. Hice un cálculo rápido en mi cabeza. $72,000. $72,000 de mi vida, de mis horas extras, de mis cenas baratas, de mis vacaciones pospuestas. Un dinero que yo creía que estaba asegurando el techo de mis padres, pero que en realidad estaba financiando bolsos de diseñador, autos de lujo, viajes a Europa y relojes de $8,000. El stake financiero de mi invisibilidad era abrumador. No era solo una cuestión de falta de aprecio, era una explotación sistemática, un engaño del que yo había sido una participante voluntaria por mi necesidad desesperada de ser amada. Con un temblor en la mano que no provenía del miedo, sino de una determinación absoluta, moví el cursor sobre el botón de «cancelar». Por un segundo, una oleada de culpa programada durante años intentó detenerme. Las voces de mis padres en mi cabeza, llamándome egoísta, ingrata. Pero entonces, recordé la sonrisa de mi padre al recibir el reloj, el tono condescendiente de mi madre al teléfono, la publicación arrogante de Isabela. Eran las tres caras de la misma traición. Hice clic. Una pequeña ventana de confirmación apareció. ¿Está seguro de que desea cancelar esta transferencia recurrente? No dudé. Hice clic en «Aceptar». La línea de texto desapareció de la pantalla. El vínculo financiero que me ataba a su desprecio se había roto. Una sensación de ligereza, casi de vértigo, me invadió. Era aterrador y liberador a la vez. Por primera vez en mi vida adulta, mi sueldo me pertenecía por completo. Mi futuro financiero era solo mío. Miré a mi alrededor, a mi pequeño apartamento, y ya no lo vi como un símbolo de mi sacrificio, sino como el cuartel general de mi independencia. Sabía que esto era solo el principio. La ausencia de esos $2,000 no pasaría desapercibida. Pronto, el teléfono sonaría. Habría preguntas, exigencias, quizás incluso amenazas veladas. Pero ya no tenía miedo. Por primera vez, no estaba esperando su aprobación, sino que estaba preparada para su reacción. La dinámica de poder había cambiado irreversiblemente con un solo clic. Me di cuenta de que la familia que yo había estado intentando desesperadamente mantener unida y feliz era una ilusión, una construcción basada en mis sacrificios y en sus expectativas. Al cancelar esa transferencia, no estaba abandonando a mi familia, estaba dejando de pagar por un papel en una obra de teatro en la que yo era la única que no sabía que todo era una farsa. El alivio fue inmenso, pero también agridulce. Estaba de luto por la familia que creía tener, por el amor que pensé que podría ganarme si me esforzaba lo suficiente, pero al mismo tiempo, sentía el nacimiento de una nueva Sofía,
una que ya no necesitaba medir su valor en la balanza de nadie más. Estaba sola, sí, pero por primera vez en mucho tiempo, me sentía completa, y estaba lista para lo que viniera después. Pasaron exactamente 2 días en un silencio sepulcral, 2 días en los que revisé mi teléfono compulsivamente, esperando la explosión, la llamada furiosa de mi padre o el mensaje pasivo-agresivo de mi madre. Pero no llegó nada. El silencio era casi peor que un grito, porque me hacía dudar. ¿Y si no se habían dado cuenta? ¿Y si mi contribución era tan insignificante que su ausencia no generaba ni una onda en su vida perfecta? Esa idea era, de alguna manera, más humillante que la confrontación que esperaba. Me sentía como si hubiera gritado a todo pulmón en una habitación vacía. La liberación que había sentido al cancelar la transferencia se estaba mezclando con una ansiedad sorda, la calma tensa que precede a una tormenta que no sabes cuándo ni cómo va a estallar. Me obligué a seguir con mi rutina, a ir al trabajo, a concentrarme en mis hojas de cálculo, pero mi mente estaba en Coral Gables, esperando. Con los primeros $2,000 que no transferí, no hice nada extravagante. No compré un bolso de diseñador, ni reservé un viaje impulsivo. Hice algo mucho más radical. Pagué por adelantado 2 meses de mi alquiler. Luego, fui al supermercado y llené mi carrito sin mirar los precios por primera vez en años, comprando el salmón que siempre evitaba y el café de buena calidad que consideraba un lujo innecesario. Fue un acto silencioso de recuperación, un gesto para mí misma que decía, tú también importas. Tus necesidades importan. Sentada en mi sofá esa noche, comiendo una cena que no había sido calculada al centavo, sentí una paz extraña. Era la paz de la autosuficiencia, el reconocimiento de que había estado viviendo una vida a medias para mantener una ilusión que solo beneficiaba a otros. Esa pequeña cena, en mi modesto apartamento, se sintió más lujosa que cualquiera de las comidas ostentosas que había compartido con mi familia. Una semana después del corte, recibí un mensaje de mi madre. No era una llamada, solo un texto. Hola, mi amor. ¿Todo bien? Hace días que no sabemos de ti. Tu padre y yo estábamos pensando en ti. El mensaje era tan normal, tan casual, que me heló la sangre. Era una trampa. Sabía que si respondía con un simple «Todo bien, gracias», estaría aceptando volver al juego de pretender que nada había pasado. Si sacaba el tema, me acusarían de ser dramática. Así que elegí un camino intermedio. Hola, mamá. He estado ocupada con el trabajo. Todo en orden por aquí. Espero que estén bien. Fue una respuesta cortés pero distante. Una pared de cristal que les permitía ver que estaba viva, pero no les daba acceso a mis emociones. No pregunté por ellos, no abrí ninguna puerta. Pulsé enviar, y sentí que había ganado una pequeña batalla en una guerra que apenas comenzaba. A pesar de mi nueva resolución, la duda es una vieja amiga, y sabe cómo susurrar en los momentos de silencio. Pasaron otros días, y la ausencia de una reacción directa me hizo cuestionarme. ¿Había exagerado? ¿Quizás el comentario de mi padre fue solo una broma torpe y sin malicia? ¿Tal vez mi madre realmente no se daba cuenta del favoritismo? Comencé a sentirme culpable, como si yo fuera la que estaba creando el conflicto, la que rompía la paz familiar. Es increíble cómo años de condicionamiento pueden hacerte creer que pedir un mínimo de respeto es un acto de agresión. Una noche, me encontré mirando las fotos del álbum digital que le había regalado a mi padre. Vi sus rostros jóvenes, llenos de sueños, y me pregunté en qué momento se habían convertido en las personas que eran ahora. El dolor volvió, pero esta vez no era por la humillación, sino por la pérdida de la familia que recordaba, o que quizás solo había imaginado. El teléfono sonó un martes por la tarde. Era mi madre. Su voz sonaba tensa, pero no enojada. Sonaba preocupada. Sophie, mi vida, perdona que te moleste en el trabajo, pero ha pasado algo raro. Hizo una pausa, y yo contuve la respiración. Estaba en el supermercado, y la tarjeta de crédito que usamos para los gastos grandes fue rechazada. Tu padre está de un humor terrible. Dice que es un error del banco, pero no sé. ¿Tú sabes si ha pasado algo?
Su pregunta era una mezcla de ingenuidad y acusación velada. Todavía no me culpaba directamente, pero estaba tanteando el terreno. El momento había llegado. Mantuve la voz lo más neutra posible. No, mamá, no tengo idea. ¿Por qué no revisan el saldo de la cuenta para ver qué pasa? Mi corazón latía con fuerza, pero mi voz era la de una analista de datos presentando un informe. La respuesta de mi madre fue la chispa que incendió el bosque. Hubo un segundo de silencio confundido al otro lado de la línea antes de que dijera, pero, ¿cuál cuenta? La que usamos para esos gastos siempre la maneja Isabela. Ella nos dijo que tú le transferías el dinero a ella para que lo organizara todo. Porque eres muy mala con las finanzas y así era más fácil para todos. El mundo se detuvo. Cada palabra fue como un golpe físico. No era una cuenta de ahorros para mis padres. Era la cuenta personal de Isabela. La mala con las finanzas. La humillación de esa frase, la condescendencia, la mentira tan elaborada y mantenida durante 3 años. Todo se estrelló contra mí de una sola vez. No era solo favoritismo. Era un fraude, una conspiración familiar en la que yo era la única que no estaba al tanto del guión. La traición era mucho más profunda, más sucia y más calculada de lo que jamás hubiera podido imaginar. El aire se escapó de mis pulmones en un silbido. Colgué el teléfono sin despedirme. No podía hablar. La rabia fría que había sentido en el restaurante no era nada comparada con el fuego blanco que me consumía ahora. $72,000. No para la hipoteca de mis padres, no para su tranquilidad, para el BMW de Isabela, para sus viajes a Europa, para el reloj de $8,000 que mi padre lucía con tanto orgullo, un regalo comprado con mi propio dinero mientras se burlaba de mí en mi cara. La imagen de mi hermana sonriendo en sus fotos de Instagram, con hashtags como "Nah hard work pays off", se proyectó en mi mente. Era una burla tan monumental, tan grotesca, que la tristeza se evaporó por completo, dejando solo una claridad cristalina y afilada. Ya no se trataba de sentimientos heridos, se trataba de un robo. Mi mente de analista se activó, superando el shock emocional. Necesitaba datos. Necesitaba pruebas irrefutables. Me senté frente a mi computadora, con las manos temblando, pero no de debilidad, sino de adrenalina. Entré en mi cuenta bancaria y navegué hasta el historial de transferencias. Allí estaba, mes tras mes, durante 36 meses, la misma cantidad, el mismo día, a la misma cuenta. Hice clic en los detalles de una de las transacciones. El nombre del titular de la cuenta receptora no era Javier y Marta, era Isabela M. Reyes, mi propia hermana, mi sangre. Había estado depositando mi sacrificio directamente en el bolsillo de mi verdugo, y ella, junto con mis padres, habían construido un teatro entero a mi alrededor para que la farsa continuara sin interrupciones. La ingenuidad con la que había confiado en ellos me quemaba por dentro. No era suficiente con saberlo. Necesitaba verlo, tocarlo. Comencé a descargar cada extracto bancario mensual de los últimos 3 años, uno por uno. Los guardé en una carpeta en mi escritorio. Luego, le di a imprimir. El sonido de la impresora en el silencio de mi apartamento era el único ruido, una máquina escupiendo metódicamente la evidencia de la traición. Página tras página, la pila de papel crecía en la bandeja. Era mi vida, mi esfuerzo, mis sacrificios, reducidos a líneas de texto en blanco y negro. Verlo así, de forma física, lo hizo innegable. Ya no era una sospecha o una herida emocional. Era un caso, un expediente, el reloj de mi padre, el BMW de mi hermana, la casa de mis padres en Coral Gables. Todo estaba manchado. Todo había sido comprado con mi invisibilidad. Cuando la última página salió de la impresora, la apilé cuidadosamente sobre las demás. 36 páginas, una por cada mes de engaño. Me senté en el sofá, con la pila de papeles sobre la mesa de café frente a mí, como si fuera un arma. Me sentía extrañamente en calma, como el ojo de un huracán. El caos rugía a mi alrededor. Pero en mi centro había una certeza absoluta. Sabía exactamente lo que tenía que hacer.
En ese preciso instante, el teléfono volvió a sonar. Miré la pantalla. La luz iluminaba una sola palabra que brillaba con una nueva y siniestra connotación. Papá. Dejé que sonara 1, 2, 3 veces, mientras mis ojos se movían del teléfono a la pila de papeles. Esta era la llamada, la confrontación que había estado esperando. Pero ahora, las reglas del juego habían cambiado para siempre, y yo tenía todas las cartas. Dejé que el teléfono sonara una vez más antes de contestar, respirando hondo para estabilizar mi voz. «Hola», dije, con una calma que no sentía del todo. La respuesta de mi padre fue inmediata, una explosión de ira y frustración contenida. «¿Sofía? ¿Se puede saber qué hiciste? El pago de la hipoteca fue rechazado. Rechazado. Tu madre está al borde de un ataque de nervios. ¿Entiendes el problema que nos has causado?» No hubo un «¿Cómo estás?», ni una pregunta. Fue una acusación directa. Una bala disparada sin previo aviso. En su pánico, me estaba confirmando la primera parte de mi terrible sospecha. Él no tenía ni la más remota idea de la arquitectura financiera de su propia vida, ni de la farsa en la que había estado viviendo. Su ceguera voluntaria era tan culpable como la mentira de mi hermana, y su furia, en lugar de intimidarme, solo alimentó mi resolución. Mantuve el teléfono a 1 pulgada de mi oreja, dejando que su ira se estrellara contra el muro de mi nueva indiferencia. Cuando terminó de despotricar, respondí con el mismo tono que usaría para explicar una discrepancia en una hoja de cálculo. Cancelé la transferencia automática, papá, la que hacía el primer día de cada mes. Hice una pausa deliberada, dejando que mis palabras flotaran en el aire. Él guardó silencio por un segundo, un silencio cargado de confusión, y entonces pronunció la frase que lo cambió todo, las palabras que dinamitaron los cimientos de nuestra familia para siempre. ¿De qué transferencia hablas? Nosotros nunca hemos recibido ni un centavo de ti. ¿Te has vuelto loca o algo? El impacto de esa pregunta fue sísmico. No era solo que no valoraran mi sacrificio, es que ni siquiera sabían que existía. Yo era un fantasma, una benefactora anónima en mi propia vida, y el director de la obra ni siquiera me tenía en el programa. En ese instante, la rabia que sentía hacia mis padres se disolvió, reemplazada por una lástima fría y cortante. No eran los villanos maestros que había imaginado. Eran peones en el juego de Isabela, cómplices por omisión, por una pereza emocional y una necesidad tan desesperada de creer en el cuento de hadas de la hija exitosa, que nunca se molestaron en hacer una sola pregunta. Prefirieron la comodidad de una mentira brillante a la complejidad de una verdad modesta. Se dejaron engañar porque la farsa de Isabela validaba su propia imagen de éxito. El verdadero enemigo, el arquitecto de toda esta podredumbre, era mi hermana. Mis padres solo habían sido el público que aplaudía, demasiado deslumbrado por las luces del escenario, como para notar que los cimientos se estaban pudriendo bajo sus pies. Mi lucha ya no era contra ellos, sino contra la mentira que los tenía a todos secuestrados. Con una claridad que nunca antes había poseído, tomé el control de la conversación. «Necesitamos hablar», dije, y mi voz ya no era la de su hija pequeña y obediente, sino la de alguien que está a punto de presentar los resultados de una auditoría. Todos nosotros, en persona. Estaré en la casa el sábado al mediodía. Asegúrate de que Isabela esté allí. No era una sugerencia, era una orden. Mi padre, descolocado por mi repentina autoridad, tartamudeó. «¿Para qué? ¿Qué está pasando, Sofía?» Pude sentir su confusión a través del teléfono. Su mundo de certezas empezaba a temblar. «Solo asegúrate de que esté allí, papá. Es importante». Colgué antes de que pudiera protestar. La cita estaba fijada. El escenario para el acto final estaba listo. Y yo, por primera vez, había escrito el guión. Los días que siguieron a esa llamada no estuvieron llenos de la ansiedad que habría esperado. En cambio, me moví con una calma metódica, casi quirúrgica. La pila de extractos bancarios sobre mi mesa ya no parecía un monumento al dolor, sino un expediente, un caso cerrado. Los organicé cronológicamente y los guardé en una carpeta de presentación negra y delgada. No quería dramatismo,
Solo hechos. Pensé detenidamente en qué me pondría para la reunión. Descarté la idea de un traje formal, que se sentiría como un disfraz. En su lugar, elegí unos jeans sencillos y una camiseta blanca, mi uniforme de fin de semana, la ropa de la Sofía, aburrida y predecible, que tanto criticaban. No necesitaba una armadura. Mi poder no residía en cómo me veían, sino en la verdad irrefutable que llevaba en esa carpeta. Iba a enfrentarlo siendo exactamente quien soy, despojada de cualquier necesidad de su aprobación. Mientras me preparaba, un recuerdo vívido vino a mi mente, tan claro como si hubiera ocurrido ayer. Tenía 16 años e Isabela, 20. Ella había tomado mi auto sin permiso para ir a una fiesta en South Beach. Lo devolvió a la mañana siguiente con un golpe en el parachoques y una multa de estacionamiento en el tablero. Cuando la confronté, se encogió de hombros con esa sonrisa encantadora que siempre la absolvía de todo. «Ay, Sophie, relájate. Fue solo un rasguño. Yo me encargo». Nunca lo hizo. Mis padres, al enterarse, me dijeron que no hiciera un drama, que lo importante era que mi hermana estaba bien. Pagué la multa con el dinero que había ahorrado para la universidad. Ese patrón de tomar, dañar y nunca asumir la responsabilidad, siempre perdonado por nuestros padres, era el microcosmos de toda nuestra vida. La carpeta que llevaba ahora era la factura acumulada de todos esos parachoques abollados, una cuenta que, finalmente, iba a ser saldada. El sábado llegó con un sol brillante y una humedad densa, típicos de Miami. Mientras conducía hacia Coral Gables, sentí una extraña desconexión. Las calles arboladas y las casas imponentes que una vez representaron la aspiración y el hogar, ahora me parecían un decorado de cartón piedra. Todo el vecindario se sentía como una ilusión de respetabilidad, una fachada perfecta que ocultaba disfunciones y secretos. Al doblar en la esquina de su calle, lo vi. El BMW blanco de Isabela, aparcado en la entrada, brillando bajo el sol. Era casi poético. El símbolo más ostentoso de su fraude, comprado con mi dinero, estaba allí para recibirme. En otro tiempo, esa visión me habría llenado de una mezcla de envidia y resentimiento. Hoy, solo sentí una sombría confirmación. Era la pieza central de la exposición, la prueba A de un crimen que estaba a punto de ser juzgado. Me estacioné en la acera, al otro lado de la calle. Me tomé un momento dentro del auto, con el motor apagado. Sostuve la carpeta negra sobre mi regazo. Podía sentir el peso de esas 36 páginas, cada una representando un mes de mi vida, de mi esfuerzo, de mi ciega devoción. No estaba nerviosa. Sentía una calma profunda, la que precede a una acción inevitable y necesaria. No iba a esa casa a gritar, a llorar o a exigir justicia. No iba a buscar una disculpa que sabía que nunca sería sincera. Iba a hacer lo que mejor sabía hacer, presentar los datos. Iba a mostrarles la verdad de una manera tan clara y objetiva que no podrían negarla, ni distorsionarla, ni esconderla bajo la alfombra. Iba a recuperar mi narrativa, a reclamar mi historia, y luego me iría. Salí del auto y crucé la calle. Cada paso sobre el pavimento caliente se sentía deliberado y final. Al acercarme a la puerta principal, la misma que había cruzado miles de veces sintiéndome pequeña e inadecuada, pude oír sus voces a través de la madera. Eran murmullos tensos, fragmentos de una discusión. Estaban preparándose para mi llegada, armando su estrategia, probablemente de acuerdo en presentar un frente unido para hacerme sentir culpable y loca. Me detuve en el porche. Respiré el aire cargado de aroma a gardenias del jardín de mi madre y toqué el timbre. El sonido pareció resonar en toda la casa, un anuncio formal de que el tiempo de las mentiras había terminado. Sabía que la persona que cruzaría ese umbral no era la misma que lo había hecho tantas veces antes. Mi madre abrió la puerta. Su rostro era una mezcla de ansiedad y reproche. «Sofía, por fin llegas. Tu padre está furioso», susurró, como si me estuviera advirtiendo. Miré por encima de su hombro. Mi padre estaba de pie en medio de la sala, con los brazos cruzados, una estatua de indignación paterna.
E Isabela estaba recostada en el sofá de diseño, mirando su teléfono con un aire de aburrimiento estudiado, como si esta pequeña crisis familiar fuera una interrupción molesta en su fascinante vida. La escena era perfecta, un retrato exacto de la dinámica que me había aplastado durante años. Entré sin decir una palabra, pasando junto a mi madre, y me dirigí directamente a la mesa del comedor. Puse la carpeta negra sobre la superficie de madera pulida. El suave golpe del plástico contra la madera fue el único sonido en la habitación. «Gracias por venir», dije, mi voz sorprendentemente firme. «Tenemos que hablar». Mi padre fue el primero en romper el silencio, su voz cargada con la autoridad que siempre había ejercido sobre mí. «¿Y bien? ¿Nos vas a decir qué es este circo, Sofía? Nos convocas aquí como si fueras la directora de un banco y nos dejas en suspenso. Habla de una vez. Tu madre y yo no tenemos tiempo para tus dramas». Isabela ni siquiera levantó la vista de su teléfono, un gesto calculado para demostrar lo poco que le importaba mi presencia. Esa arrogancia, esa confianza en que yo seguiría siendo la misma niña fácil de intimidar, fue su primer error. Yo no había ido allí a buscar una pelea. Había ido a presentar un informe final, a cerrar una cuenta que llevaba demasiado tiempo abierta y sangrando. La atmósfera en la sala era densa, cargada de una historia de injusticias no dichas, pero esta vez, yo era la única que tenía todos los documentos para probarlo. Con un movimiento lento y deliberado, abrí la carpeta negra. El chasquido de los anillos al abrirse pareció anormalmente ruidoso en la quietud de la habitación. Saqué la primera página y la deslicé sobre la superficie pulida de la mesa, empujándola hacia el centro para que todos pudieran verla. «Esto», dije, mi voz sonando extrañamente tranquila, «es un extracto de mi cuenta bancaria de hace exactamente 3 años. Como pueden ver, aquí hay una transferencia programada. El monto es de $2,000. La he estado haciendo el primer día de cada mes, sin falta, durante 36 meses. Mi padre frunció el ceño, mirando el papel con desdén, como si fuera un documento sin importancia. «Sigo sin entender qué tiene que ver esto con nosotros», espetó. Isabela finalmente levantó la vista, una pequeña arruga de curiosidad apareciendo entre sus cejas perfectamente depiladas. Ignoré la interrupción de mi padre y saqué una segunda hoja, luego una tercera, una cuarta, y así sucesivamente, creando un abanico de papeles sobre la mesa. Cada una de estas páginas es un mes de mi vida. Un mes en el que viví con un presupuesto estricto, posponiendo mis propios sueños, porque creía que este dinero estaba yendo a una cuenta de ahorros para ustedes, para ayudar con la hipoteca de esta casa, para darles tranquilidad. Mi madre finalmente habló, su voz un susurro tembloroso. «Sofía, mi amor, no sé de qué hablas. Tu padre tiene razón. Nosotros nunca hemos visto ese dinero». Su confusión parecía genuina, y por un instante sentí una punzada de lástima. Eran tan ciegos, tan voluntariamente ignorantes, que ni siquiera se habían dado cuenta de que estaban viviendo en una casa construida sobre mis sacrificios y las mentiras de mi hermana. «Lo sé», respondí, mirándola directamente a los ojos. «Sé que nunca lo vieron, pero el dinero salía de mi cuenta. $72,000 en total». La cifra flotó en el aire, pesada e incomprensible para ellos. Me giré hacia mi padre. «Ese reloj que llevas en la muñeca, el que te regaló Isabela por tu cumpleaños, cuesta $8,000. Qué curioso, justo después de que se hicieran 4 de mis transferencias mensuales». Luego miré a Isabela, cuya sonrisa de aburrimiento había desaparecido por completo. «Y ese BMW blanco aparcado afuera, un auto así requiere un buen pago inicial. Digamos, unos $10,000 o $12,000, el equivalente a 5 o 6 meses de mi aburrido trabajo de computadora». Estaba conectando los puntos para ellos, dibujando el mapa de su engaño con la tinta de mis propias finanzas. El color desapareció del rostro de Isabela. Su fachada de chica despreocupada y exitosa se estaba resquebrajando en tiempo real. Mi padre abrió la boca para protestar, para defender a su hija predilecta, pero yo no se lo permití.
Tomé la primera página de nuevo, la que había puesto sobre la mesa al principio, y la giré hacia él, apuntando con mi dedo a una línea específica. Aquí está el problema, papá. Creí que estaba enviando dinero a una cuenta a nombre de Javier y Marta Reyes, pero nunca me molesté en verificar los detalles. Confié en la persona que me dijo que se encargaría de todo para que yo no tuviera que preocuparme, porque, según ella, yo era muy mala con las finanzas. Cada palabra era una bala dirigida con precisión. El titular de la cuenta receptora, continué, mi voz ahora cortando el aire como un bisturí, no es Javier y Marta. Lean ustedes mismos. Empujé el papel más cerca de ellos. Mi padre se inclinó, entrecerrando los ojos para leer el pequeño texto. Mi madre se acercó a su lado. Hubo un segundo de silencio absoluto, mientras sus cerebros procesaban la información. Y entonces vi el momento exacto en que la verdad los golpeó. El nombre impreso en esa línea era inequívoco. Isabela M. Reyes. El mundo de mis padres se derrumbó en ese instante. La comprensión, seguida por el horror y una profunda y vergonzosa incredulidad, se extendió por sus rostros como una mancha de tinta. No era solo una mentira, era una traición de proporciones épicas, perpetrada por la hija que idolatraban, a costa de la hija que ignoraban. Isabela intentó hablar, pero solo salió un balbuceo incoherente. Puedo explicarlo. Es un malentendido. Pero su voz carecía de convicción. Estaba atrapada, expuesta por la fría y objetiva verdad de un extracto bancario. Mi padre levantó la vista del papel, pero no me miró a mí. Miró a Isabela, y por primera vez en mi vida, vi en sus ojos algo que no era adoración ciega. Era una mezcla de furia y una profunda decepción. Lentamente, como si pesara una tonelada, se quitó el reloj de la muñeca. Lo dejó sobre la mesa, junto a la pila de papeles. El sonido del metal contra la madera fue como un martillazo final. El símbolo de su orgullo se había convertido en una pieza de evidencia en el juicio de su propia hija. Ya no era un regalo. Era el producto de un robo. Mi madre se dejó caer en una silla, llevándose una mano a la boca. Sus ojos iban de Isabela a mí, y de vuelta a Isabela, como si no pudiera reconciliar las dos imágenes, la de la hija perfecta y la de la estafadora que tenía delante. Todo el orgullo que había sentido por los viajes de Isabela, por sus regalos caros, por su vida de lujo, se había convertido en cenizas. Había estado presumiendo de los frutos de un engaño, celebrando la generosidad de una ladrona que le robaba a su propia hermana. La humillación que sentía en ese momento debía ser 1000 veces peor que la que yo había sentido en el restaurante, porque era una humillación autoinfligida, nacida de su propia ceguera y favoritismo. El silencio en la habitación era ahora un abismo, lleno de todo lo que nunca se habían atrevido a ver. Me puse de pie, mi silla raspando suavemente contra el suelo de baldosas. Había logrado lo que me proponía. No había gritado, no había llorado, no había exigido nada. Simplemente había presentado la verdad. No quiero el dinero de vuelta, dije, mi voz suave pero firme, dirigiéndome a los tres. Nunca se trató del dinero. Se trataba de esto, de que vieran la realidad que se negaban a ver. Miré a Isabela por última vez. Ya no veía a mi hermana mayor, la estrella inalcanzable. Veía a una mujer pequeña y asustada, ahogándose en sus propias mentiras. Espero que todos los lujos hayan valido la pena, añadí, sin una pizca de sarcasmo, solo una tristeza infinita por la familia que podríamos haber sido. Cerré la carpeta negra, el sonido finalizando la presentación. La dejé en el centro de la mesa, un monumento a la verdad que ahora tendrían que enfrentar solos. Ya no tienen que preocuparse por mi vida aburrida o predecible, les dije, mirando a mis padres. A partir de hoy, es completamente mía. La frase que mi padre me había lanzado en el restaurante, nunca serás tan buena como tu hermana, ahora sonaba como una broma cruel y vacía. Quizás tenía razón. No era tan buena como ella para mentir, para manipular, para robarle a mi propia familia. Y por primera vez en mi vida, me sentí inmensamente orgullosa de ello. La carga que había llevado sobre mis hombros durante 25 años
se había desvanecido. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta principal. Nadie intentó detenerme. Nadie dijo mi nombre. Estaban paralizados, atrapados en las ruinas de su propia creación. Abrí la puerta, y la luz del sol de Miami me inundó, cegándome por un momento. Se sentía como despertar de un largo y oscuro sueño. Al cruzar el umbral, no miré hacia atrás. Sabía que estaba dejando atrás más que una casa. Estaba dejando atrás una versión de mí misma que ya no existía. La Sofía que mendigaba amor y aceptación. Al cerrar la puerta detrás de mí, el sonido del cerrojo encajando en su lugar fue definitivo. Era el sonido de mi libertad. La familia Reyes tendría que aprender a vivir con la verdad. Pero ese ya no era mi problema. Mi futuro, por primera vez, estaba sin escribir, y el bolígrafo estaba, finalmente, en mis manos. El viaje de regreso a mi apartamento fue extrañamente sereno. No sentí la euforia de la victoria, ni el vacío de la pérdida, sino una quietud profunda, como si el ruido de fondo que había acompañado toda mi vida se hubiera apagado de repente. Conduje por las mismas calles de Miami que había recorrido 1000 veces, pero todo se veía diferente, más nítido. Los colores de los edificios parecían más vivos. El aire que entraba por la ventanilla se sentía más fresco. No era el mundo el que había cambiado, era yo. Por primera vez, no conducía alejándome de una humillación o hacia un deber autoimpuesto. Simplemente conducía hacia mi casa, hacia mi vida. La tormenta que había dejado atrás, en aquella sala de estar en Coral Gables, ya no me pertenecía. El caos era de ellos. El silencio, finalmente, era mío. Lo primero que hice al llegar a mi apartamento fue algo práctico, casi ridículamente mundano, después de un terremoto emocional de tal magnitud. Me senté en mi sofá, saqué mi teléfono y cambié mi número. Fue un proceso que no duró más de 10 minutos. Al recibir el mensaje de texto con mi nuevo número, sentí que cortaba el último hilo invisible que me ataba a ellos. No se lo envié a nadie de la familia. Sabía que si querían encontrarme, podrían hacerlo, pero ya no tendrían acceso directo a mi paz, a mi tiempo, a mi vida. Ya no podrían invadir mi bolsillo con una llamada casual para pedirme que ignorara sus mentiras. Fue el acto de autoprotección más simple y, a la vez, el más poderoso que había realizado en toda mi vida. Cerré una puerta digital, y con ella, una era de mi existencia. Las semanas siguientes fueron un ejercicio de redescubrimiento. Con los $2000 mensuales que ahora me pertenecían, comencé a invertir en mí misma. No en lujos ostentosos como los de Isabela, sino en las pequeñas cosas que me había negado durante años. Me inscribí en clases de cerámica, algo que siempre había querido hacer. Empecé a buscar un apartamento nuevo, uno más grande, con un balcón donde pudiera tener plantas, un lugar que no se sintiera como una sala de espera, sino como un hogar. Cada decisión, por pequeña que fuera, se sentía como un ladrillo que ponía en la fundación de mi nueva vida. Estaba construyendo mi propio refugio, uno donde mi valor no estaba sujeto a la aprobación de nadie y donde el único aplauso que necesitaba era el mío propio. Un mes después de la confrontación, recibí un correo electrónico. Era de mi madre. Mi nuevo número de teléfono la había obligado a usar un canal diferente, uno que no había usado en años. El asunto era simple. Sofía. El contenido era una mezcla predecible de culpa, súplica y una total falta de autocrítica. Escribió sobre cómo la familia se estaba desmoronando, cómo mi padre no hablaba con nadie y cómo Isabela estaba devastada. Me pidió que fuera la persona madura y que diera el primer paso para arreglar las cosas. No había una disculpa, no había un reconocimiento de su papel en el engaño, solo la expectativa de que yo, una vez más, cargara con el peso emocional de todos. Leí el correo una vez. Sentí una vieja punzada de tristeza por la madre que nunca tendría, y luego lo moví a la papelera sin responder. Mi silencio fue la respuesta más elocuente que podría haber dado. Al no engancharme, al no defenderme, les quité todo el poder. La dinámica de nuestra familia siempre había dependido de mi reacción.
de mi necesidad de explicarme, de mi deseo de ser comprendida. Al negarme a participar en el drama, el escenario se quedó vacío. Unos meses más tarde, me enteré por una prima lejana, en una llamada casual sobre el cumpleaños de la abuela, de las consecuencias reales de aquel día. Me contó, con un tono de chisme cauteloso, que la situación en casa de mis padres era insostenible. La fachada de la familia perfecta se había hecho añicos, y no sabían cómo vivir entre los escombros. Según mi prima, Isabela había tenido que vender el BMW blanco. Sin mi flujo constante de dinero, no podía mantener los pagos. Se mudó de su apartamento de moda a uno mucho más pequeño y modesto. La Kia artista exitosa se vio obligada a buscar un trabajo de oficina, la misma vida, aburrida y predecible, de la que tanto se había burlado. La mentira sobre la que había construido su identidad se había derrumbado, dejándola expuesta y sin el escudo del dinero fácil. Su caída no me produjo alegría, solo una profunda melancolía por el tiempo y el amor que habíamos perdido en su farsa. Mis padres, por su parte, se enfrentaron a una dura realidad financiera. Tuvieron que refinanciar la hipoteca de la casa de Coral Gables, esa que yo creía estar ayudando a pagar. Mi padre, consumido por la vergüenza y la furia, apenas le dirigía la palabra a Isabela. El famoso reloj de $8,000, me dijo mi prima, estaba guardado en un cajón. Se había convertido en un recordatorio constante de su ceguera, de cómo había despreciado a una hija mientras idolatraba a la otra basándose en una mentira. Marta, mi madre, quedó atrapada en medio, intentando mantener una apariencia de normalidad que ya era imposible. La familia que tanto se habían esforzado en proyectar al mundo exterior se había convertido en un grupo de extraños que compartían una casa llena de resentimiento. 6 meses después de mi partida, firmé el contrato de mi nuevo apartamento en Coconut Grove. Tenía un balcón con vistas a las copas de los árboles y espacio suficiente para un pequeño estudio de cerámica. Mientras desempacaba mis cosas, encontré el pequeño dispositivo con el álbum de fotos digital que le había regalado a mi padre. Por un momento, consideré tirarlo, pero en lugar de eso, lo conecté a mi televisor. Vi pasar las imágenes de su juventud, de mi infancia, de los momentos que parecían felices y reales. No sentí rabia, solo una aceptación serena. Esa era la familia que había amado, y esa era la familia que había perdido. Apagué el dispositivo y lo guardé en una caja de recuerdos. Era parte de mi historia, pero ya no definía mi presente. Hoy, mi vida es tranquila. Tengo un trabajo que me gusta, amigos que me valoran por quien soy, y un hogar que se siente como un santuario. No he vuelto a hablar con mis padres ni con mi hermana, no por odio, sino porque la paz que he encontrado es demasiado valiosa para arriesgarla. A veces me pregunto si alguna vez entenderán el verdadero alcance de lo que hicieron, pero he aprendido que su viaje de comprensión no es mi responsabilidad. Mi única responsabilidad es conmigo misma. Ya no soy la sombra de Isabela ni el cajero automático de mi familia. Soy Sofía. Y por primera vez en mi vida, eso es más que suficiente. Si has llegado hasta aquí, escuchando cada detalle de mi historia, es probable que en algún rincón de tu propia vida exista un espejo familiar que te devuelve un reflejo distorsionado de quién eres. Durante años, yo miré ese espejo creyendo que la imagen borrosa, la figura secundaria que veía, era mi verdadero yo. Aprendí de la manera más dura que el primer acto de amor propio es romper esos espejos, no con rabia, sino con la serena convicción de que nadie tiene el derecho de definir tu valor. Nuestro valor no es una acción que sube o baja en el mercado de la aprobación familiar. Es un activo fijo, inherente a nuestra existencia, y somos los únicos que podemos y debemos auditarlo. La lección más profunda que saqué de todo esto es que la invisibilidad es una jaula, cuyas barras están hechas de nuestra propia necesidad de ser amados por quienes son incapaces de vernos. En cada familia existen contratos no escritos, roles que se nos asignan sin nuestro consentimiento. Yo era la responsable, la predecible, el pilar silencioso cuya función era existir para que otros pudieran brillar.
Cumplir con ese papel se sentía como una forma de lealtad, pero en realidad era una traición a mí misma. Romper ese contrato no te convierte en una mala hija, un mal hermano o una mala persona. Te convierte en una persona libre. Liberarse de las expectativas tóxicas es un proceso doloroso, porque implica hacer el duelo por la familia que deseabas tener, para poder abrazar la vida que mereces vivir. A veces, el acto más valiente no es luchar por un lugar en la mesa familiar, sino tener el coraje de construir tu propia mesa, una donde no tengas que pedir permiso para sentarte. Al final, mi padre tenía razón. Nunca seré tan buena como mi hermana. Y hoy, esa frase ya no me quema, sino que me libera. No soy tan buena como ella para construir una vida sobre mentiras. No soy tan buena para manipular a las personas que dicen quererme. No soy tan buena para confundir el valor monetario con el valor humano. Y por no ser tan buena en esas cosas, me siento inmensamente orgullosa. La humillación que sentí esa noche en el restaurante nació de una competencia en la que nunca pedí participar. Al retirarme del juego, gané el único premio que importa, el respeto por mí misma. Dejé de intentar ser la hija que ellos querían, para empezar a ser la mujer que yo necesitaba ser. El verdadero punto de inflexión en mi vida no fue la confrontación en la mesa del comedor, con los extractos bancarios como armas. Fue el momento en que, sola en mi apartamento, moví el cursor y cancelé esa transferencia automática. El acto más ruidoso y revolucionario de mi existencia fue un clic silencioso. Fue una declaración de independencia que nadie más escuchó, pero que resonó en cada fibra de mi ser. A menudo esperamos un gran momento de catarsis, una explosión dramática, pero la verdadera transformación casi siempre comienza con una decisión pequeña, privada e innegociable. Un no silencioso a lo que nos daña, un sí susurrado a nuestro propio bienestar. Ese es el momento en que el poder cambia de manos. Descubrí que la verdadera riqueza no tiene nada que ver con relojes de $8,000 o autos de lujo aparcados en la entrada. La verdadera riqueza es la paz que sientes cuando te acuestas por la noche, sabiendo que has sido fiel a ti mismo. Es la libertad de llenar tu carrito del supermercado sin sentir culpa. Es la tranquilidad de saber que tu futuro financiero y emocional te pertenece por completo. Mi hermana persiguió los símbolos del éxito, pero yo encontré el éxito en sí mismo, en la autonomía, en la serenidad y en la capacidad de construir una vida, por modesta que sea, que es auténticamente mía. El lujo más grande no es lo que puedes comprar, sino lo que ya no puede ser comprado para vender. Quizás, mientras escuchas esto, estás pensando en tu propia transferencia automática. Puede que no sea de dinero, puede ser de tiempo, de energía emocional, de tu salud mental. Una transferencia que haces cada día a personas o situaciones que constantemente te devalúan, que te hacen sentir invisible o insuficiente. Te invito a que hagas una pausa y revises tus propios extractos emocionales. ¿A quién le estás dando lo mejor de ti? ¿Y qué estás recibiendo a cambio? No necesitas una confrontación dramática para empezar a cambiar las cosas. A veces, todo lo que se necesita es un pequeño y silencioso clic en tu interior. La decisión de redirigir esos recursos de vuelta a ti. Mi historia no es una de venganza, sino de recuperación. Es un testimonio de que es posible reescribir el guión que otros escribieron para ti. Si mi experiencia te ha resonado de alguna manera, si ha encendido una pequeña luz en un lugar oscuro, entonces compartirla ha valido la pena. Si crees que estas historias de autovaloración y coraje silencioso merecen ser contadas, te invito a que te suscribas al canal y compartas este video. Nunca sabes quién, en tu propio círculo, podría estar necesitando escuchar que tiene el poder de cancelar su propia transferencia tóxica y empezar a invertir en su propia felicidad. Gracias por escucharme y por darme el espacio para, finalmente, contar mi verdad.